de ese hastío, de ese cansancio, de ese tedio que yo tenía a mediados del año pasado, se transformó en un estado de motivación constante, de creatividad constante. Estoy todo el tiempo pensando proyectos, pensando cosas, pensando cómo mejorar mi blog, cómo alimentarlo, hasta viendo negocios que antes no se me ocurría. Hay otro Seba, claramente, un tipo que se anima, que lucha, que ya no tiene miedos, o que los tiene pero los controla y los domina, y se moviliza por su pasión. Sobrevivía, la misma plata que ganaba la invertía, cambiaba en la escolaridad, en el vivir, paralizada, en nada. Y así la vida, los años pasaron. Fue un pestaneo de 14 años hasta que decidí cambiar. Buenas, ¿cómo estás? Soy Fede Cook, el creador del programa Elegí tu Vida y de este workshop. Y durante este entrenamiento gratuito te voy a mostrar, con estudios de casos e historias, los fundamentos del método Elegí tu Vida que utilizaron personas como vos para transformarse en su mejor versión y empezar a construir la vida personal y profesional que querían. Te voy a mostrar cómo personas como vos están aplicando el método Elegí tu Vida para conectarse y descubrir cuál es su propósito de vida, descubriendo o resignificando el sentido más profundo por el cual vivían y empezando así a vivir de una manera mucho más plena y motivante. Vas a ver también cómo aplicando este método personas construyeron su propio negocio, emprendimiento o mejoraron uno ya existente, aumentaron sus ingresos mucho más allá de lo que pensaban posible. Cambiaron su estado físico, empezaron a sentirse con mucho más energía, mejoraron sus relaciones afectivas, familiares y empezaron a relacionarse con otros desde un lugar de mucho más confianza en sí mismas. Y sé que probablemente en este momento te estarás diciendo, ¿será verdad todo esto? ¿Será posible todo esto que me dice Fede? ¿Es posible que yo tenga la vida que yo quiero? Y debo confesar que probablemente yo estaría pensando igual que vos, si no fuera que aplicando esta misma metodología a mi vida, yo transformé mi vida, pude empezar a vivir la vida que quiero y además lo vi en cientos de personas que pasaron por mis cursos presenciales y online. Todo tipo de personas, hombres, mujeres, de distintas edades, abogados, periodistas, ingenieros, arquitectos, profesionales, emprendedores, docentes, empleados, estudiantes, coaches, artistas, fotógrafos, personas que trabajan en el campo de lo social e incluso hasta personas que no tenían trabajo, que a partir de aplicar estas herramientas empezaron a construir el trabajo que querían tener. Cientos de personas con distintas profesiones, distintas actividades, las más variadas problemáticas han pasado por mis cursos y en este workshop yo te voy a mostrar varios de estos testimonios. En definitiva, en este workshop yo te voy a mostrar cómo la vida de tus sueños es posible. Y te prometo que si ves los 3 videos que te voy a mostrar a lo largo de este workshop, haces los ejercicios que te voy a ir dando y además te comprometes a hacer un cambio en tu vida, yo te prometo que al final de este workshop ya vas a estar teniendo resultados distintos a los que tenés hoy en tu vida. Pero antes de explicarte con detalle los fundamentos del método Elegí tu Vida, quiero que veas esta historia que te voy a mostrar y que la escuches con mucha atención. Mi nombre es Romina Amor, tengo 43 años, soy periodista desde hace más de 20, trabajo en un noticiero de la televisión, soy mamá de 3 chicos, estoy casada. A mediados del 2017 estaba atravesando una crisis. En realidad ya venía desde un par de años antes con una crisis laboral, personal, ¿no? Tenía que ver con sentir que ya lo que había venido haciendo durante muchos años y que había funcionado y que me había llevado hasta un determinado lugar, había alcanzado como el techo. Sentía que no podía seguir avanzando. Y que incluso hasta tenía dudas de si era eso realmente lo que yo quería hacer el resto de mi vida. El estado en el que yo estaba era como de hartazgo, lo sentía ya incluso en el cuerpo, era como un cansancio, un no poder levantarme a la mañana, no tener ganas de ir a trabajar, falta total de motivación, no había nada de mi trabajo que me atrayera. Mi trabajo me era útil, era lo que me permitía, por supuesto, pagar mis cuentas,
mandar a mis hijos al colegio, tener mi casa. No estaba mal, pero sentía que a esta edad, en este momento de mi vida, yo estaba para hacer otras cosas. Necesitaba hacer otras cosas. Necesitaba, sobre todo, demostrarme a mí misma que eso que yo siempre me había dicho, que era que yo no solamente podía trabajar en relación de dependencia, no era tan así. Que yo a esta edad sentía que había llegado a un conocimiento y tenía una capacidad que podía permitirme empezar a emprender cosas propias. Lo que me trababa creo que era sobre todo las maneras de pensar, ¿no? como muchos pensamientos que me limitaban constantemente. Siempre pensé que no servía para trabajar si no era en relación de dependencia, que no tenía como muchos prejuicios también con relación al dinero, a lo que era generar dinero. Tenía muchos prejuicios también con mi imagen. Siempre sentía que las cosas las podían hacer otros y para conseguir, digamos, un progreso económico había que tener determinadas cosas que yo no tenía. O sea, constantemente tenía muchos mensajes que me auto-boicoteaban de alguna manera, que me ponían límites, que me decían vos no podés. Bueno, finalmente primero hice el workshop, después hice el programa Elegí tu vida y casi inmediatamente empecé a notar cambios sobre todo en esto que decía, primero en la manera de pensar, en la manera de darme cuenta, de escucharme a mí misma cuáles eran esos mensajes que yo me decía a mí misma y a identificar por qué yo no estaba teniendo una vida distinta, porque pensaba de una manera, así actuaba de una manera y tenía los resultados propios de lo que generaba, digamos, con mi pensamiento. Encaré como dos proyectos en paralelo, uno que tenía que ver con sostener, que era otro de los mensajes que yo me decía, que no tenía constancia para nada, ni para encarar una dieta saludable, ni para el ejercicio físico, y esa fue una de las ideas, de las metas que me propuse, cambiar eso y lo conseguí. Y después el otro objetivo tenía que ver con lo laboral, que era de a poco empezar, sin dejar por ahí lo que tengo, que es el trabajo que tengo actualmente, que sigo teniendo, que es el de ser periodista, empezar en paralelo a generar un proyecto propio, que tiene que ver con encontrar primero mi pasión, que también fue algo que pude aprender gracias al curso. Mi pasión era la comunicación, pero también todo lo que tiene que ver con los muebles, con la decoración, con todo lo que tiene que ver con lo lindo, con lo bello. Entonces uní las dos cosas a través de este programa. Federico me hizo ver que se podían unir las dos cosas, lo que yo sé hacer, que es comunicar, y lo que me gusta, que es la decoración y los muebles. Entonces proyecté y estoy proyectando y haciendo un blog de decoración y de muebles que bueno, que está ahí recién arrancando, pero bien, fuerte, firme. Bueno, y otra de las cosas que noto que se modificó muchísimo es mi estado de ánimo, es de ese hastío, de ese cansancio, de ese tedio que yo tenía a mediados del año pasado, se transformó en un estado de motivación constante, de creatividad constante. Estoy todo el tiempo pensando proyectos, pensando cosas, pensando cómo mejorar mi blog, cómo alimentarlo, hasta viendo negocios que antes no se me ocurría nunca. Bueno, digo, esto si lo vendo, si lo publico, si lo hago así o así. Y digamos, uno está como mucho más contento, mucho más motivado, y por supuesto también el ejercicio y la alimentación sana también contribuyen, ¿no? Que uno esté como un estado de felicidad, estado de flow, que antes nada, que todo costaba mucho más. Ahora nada, uno se siente mejor. ¡Wow! Impresionante el testimonio, ¿no? Lo que sucede cuando nosotros nos conectamos con aquellas cosas que nos apasionan, cuando empezamos a identificar cómo funciona nuestra mente, identificamos nuestras creencias limitantes y tomamos la decisión de cambiarlas. Quizás te hayas identificado con este testimonio, quizás no, quizás te identifiques con alguno de los demás testimonios que te voy a mostrar a lo largo de este workshop. Lo que sí te puedo decir es que todas estas personas que empezaron a aplicar el método Elegí tu vida a su vida, empezaron a vivir transformaciones a aquellas áreas de su vida que querían cambiar. Empezaron a dar 2 pasitos todos los días en dirección a esa vida que querían construir.
se comprometieron con hacer realidad sus sueños. Estas herramientas que te voy a compartir son poderosas, han transformado mi vida, han transformado la vida de centenas de personas. Estas herramientas son muy poderosas porque te empoderan, te dan poder para poder cambiar tu vida. Son herramientas que te van a permitir cambiar tu manera de pensar. Y lo que vos pensás es muy importante, porque tu pensamiento determina lo que vos haces todos los días en tu vida. Y eso que haces, en definitiva, es lo que te produce tus resultados, lo que vos tenés en tu vida. Es lo que se llama modelo del observador. Modelo ser, hacer, tener. La persona que vos estás siendo, el observador que vos estás siendo, determina tus acciones, y lo que haces, o sea, tus acciones, determinan tus resultados, lo que vos tenés en la vida. Dicho al revés sería, la vida que tenés, tu trabajo, tus ingresos, tus relaciones, tus emociones, es consecuencia de tu manera de estar pensando en la vida. Por ejemplo, si yo pienso que lo único que puedo hacer en mi vida es trabajar de algo que no me gusta, porque necesito la plata, porque es lo único que me sale, porque dada la persona que yo soy, con mis estudios, con mi edad, con las cosas que yo vengo cargando de mi infancia, con mi historia, esto es lo único que yo puedo hacer, no puedo hacer aquello que me apasiona. Y por lo tanto, si vos pensás así, no vas a salir a construir ese trabajo que vos querés, no vas a salir a encontrar eso que te apasiona, porque te está diciendo que eso no es posible. Estoy cansado de escuchar personas que le echan la culpa a los demás de lo mal que les va. Ah, a mí me va mal porque el país tal cosa, porque no hay trabajo, porque está todo muy mal. Entonces está la persona ahí en el sillón viendo Netflix y dice, sí, está todo muy mal, pero no hace nada para cambiar su vida. Y por lo tanto, esa situación se confirma, se hace una verdad. Lo que él pensaba de que no hay trabajo, lo lleva a actuar estando en el sillón con Netflix y por lo tanto no cambia su vida. Obviamente que así no va a cambiar. Mientras siga pensando de esa manera, no va a cambiar su vida. Tiene que pensar que hay posibilidades, de que hay otra realidad que él puede construir para actuar distinto y tener resultados distintos. Cuando yo era chico tuve un trauma que lo cuento siempre en mis cursos, que a mí me gustaba mucho una chica de mi colegio y bueno, entonces yo estaba pensando ahí, esta chica me va a dar bola, le voy a decir si quiere ser mi novia, tendría 13 años. Entonces agarré, la encaré, le dije, che, vamos al patio, ahí tengo algo importante para decirte. La llevé a un rinconcito, estábamos ahí y cuando llego ahí, todo preparado para darle un beso, le digo, ¿querés ser mi novia? En esa época se usaba. Y me dice, no. Me partió el corazón. ¿Qué pasó? A partir de eso yo me armé la creencia de que yo iba a sufrir mucho encarando a las chicas que me gustaban. Entonces empecé a no encarar a aquellas chicas que me gustaban. Solo encaraba a las que no me gustaban, que no me tenía el riesgo de sufrir. Si me decían que no, no me importaba. Y lo mismo le pasa a un montón de personas con su trabajo. Ah, yo no voy a ir a buscar otro trabajo, a ver si me dicen que no de nuevo, a ver si me va mal de nuevo por emprender. No quiere decir que no podés tener el trabajo de tu vida, que eso no es posible construirlo, que vos no podés vivir de lo que te apasiona. Vos tenés una creencia, tenés una conversación interna que te impide tener la vida que vos querés. Y si vos querés resultados distintos, tenés que cambiar el cassette, esa conversación interna que te estás contando, que ya vamos a ver, no es ni verdad ni mentira. Por eso, esa vida que vos tenés hoy es resultado de tu manera de estar siendo, de tu manera de estar pensando. Si querés resultados distintos, tenés que cambiar la forma de ser, tu manera de estar pensando. Como decía Einstein, locura es pensar tener resultados distintos haciendo las mismas cosas. Y mientras sigas pensando de la misma manera, vas a seguir haciendo las mismas cosas. ¿Querés un trabajo distinto, sentirte más motivado, querés cambios en tus ingresos, querés cambiar lo que tiene que ver con tus emociones, con tu relación con los demás, querés emprender cambios en tu vida, tenés que cambiar tu manera de estar pensando, así cambiás lo que estás haciendo y así tenés nuevos resultados. Vos tenés que transformarte en la persona que puede tener esa vida, que es capaz de construirla, de generarla. Vos tenés que transformar tu ser y la manera de transformar tu ser tiene que ver con cambiar tu manera de estar pensando. Pero antes de seguir explicándote cómo funciona nuestra mente y cómo podemos cambiar este cassette, quiero que veamos esta historia que te voy a mostrar, que es mi historia personal y cómo hice yo para cambiar mi vida, cambiando mi manera de pensar y empezar a vivir una vida
apasionada. Hoy puedo decir que tengo la vida que elijo. Conscientemente elijo tener la vida que quiero y veo que voy construyendo todos los días la vida que quiero tener. Pero si miro unos años atrás, hace 3, 4 años no estaba eligiendo la vida, por lo menos en todo su potencial. Tenía una mirada muy limitante. Lo que pasaba es que, no sé si te pasó alguna vez en la vida, pero viste, cuando te golpeás, querés hacer algo, te golpeás, intentás de nuevo, te golpeás. Y yo desde chico había soñado grande y siempre tenía grandes sueños y quería lograr grandes metas, y de hecho algunas las había logrado, pero me pasó en determinado momento de mi vida que empecé a chocar con paredes. Me encontré con límites que venían desde el mundo exterior, pero que fueron cambiando mi forma de verme frente a la vida. Pasé de ser una persona confiada en mí mismo, confiante, a pasar a ser una persona insegura, con miedos, que dejó de elegir en plenitud desde un mundo de lo posible y pasó a mirar la vida con una mirada bastante limitada, desde lo que uno piensa que es lo posible, pero que en realidad es tu mente mirando limitadamente. Yo que desde chico había querido tener una vida extraordinaria y siempre me miraba con muchas posibilidades, de repente me vi mirando la vida apuntando a lo medio. Mediocre justamente tiene que ver con eso, con apuntar a lo medio, a lo que vos pensás que es posible, ¿no? Yo lo ejemplifico de una manera que es, ¿viste? Cuando la gente te pregunta, hola, ¿cómo estás? Y vos contestás bien en automático, porque ni siquiera lo pensás mucho. Bueno, yo estaba contestándole bien a la vida en automático, pero era un bien ni fu ni fa, un bien más bien mediocre. No estaba bien conmigo mismo, en realidad estaba viviendo una vida bastante desabrida, sin sentido. Lo que tiene la vida mediocre es que uno no se da cuenta que está eligiendo esa vida. Es difícil que alguien piense conscientemente en elegir esa vida. Por lo general, y lo que me pasaba a mí es que, nada, vos decís, esto es lo que se puede, es lo que vos creés que podés, pero en realidad es tu mirada, sos vos que estás mirando limitadamente y no ves las posibilidades. Están ahí, pero vos no las ves. Y eso era lo que me pasaba a mí. ¿Y sabés cuándo te das cuenta que vivís una vida mediocre? Cuando llega el domingo y te querés matar que al otro día tenés que ir a trabajar. Cuando estás en tu trabajo y estás esperando que llegue el horario que se cumpla para poder irte. Cuando estás con tu mujer o con tu hijo y no disfrutás estar con ellos. Cuando buscas todo el tiempo cosas para entretener tu mente y evadirte. Porque en el fondo vos ya no crees que es posible realizar tus sueños, te desconectaste con aquello que te apasiona y empezás a sobrevivir. Tampoco que de un día para el otro me transformé en esa persona que no creía que sus sueños eran posibles. Eso fue el resultado de una serie de cosas que fueron pasando en mi vida. Yo me sentía golpeado por la vida. ¿Viste? Yo me imagino una escena que hay un grandote grande, fuerte, y vos estás ahí, el grandote, vos te querés parar y te pega. Te querés parar y te pega. Y llegás a un momento que estás en el piso y decís, mejor no me levanto más porque me va a pegar de nuevo, ¿no? Y eso es de alguna manera mi pensamiento de entonces. Yo había recibido muchos golpes de la vida, queriendo lograr cosas que no me salían como yo las quería que salieran. Y bueno, llegó un momento que yo ya decía, ¿para qué voy a intentar de nuevo si eso no es posible? No lo voy a lograr, no soy capaz de lograrlo. El miedo a otra frustración, el miedo al dolor, me paralizaba. Definitivamente ese no era yo. Una de las cosas que más me apasionaba de chico era poder ayudar a los demás. No sé de dónde me vino ese deseo, pero ya desde chico me sentía mucha empatía por las demás personas y por el sufrimiento ajeno. Recuerdo cuando tendría unos 10 años, yo vivía en Brasil en ese momento. Nosotros con mi familia vivimos durante 12 años en Florianópolis y vinieron un par de chicos a casa
a golpear la puerta y uno de ellos, que tendría mi edad, me dijo si teníamos pan duro para compartirle, ¿no? Si podíamos darle un poco de pan duro. Y yo me acuerdo que entré a casa y le dije, mamá, tenemos pan duro para dar, pero ¿cómo es esto de entregarle pan duro a otra persona si nosotros no comemos pan duro? Y ella me dijo, ellos piden pan duro porque no tienen para comer. Y yo me acuerdo que esa situación me conmocionó, ¿no? Yo no podía entender que en el mundo existiera esa clase de situaciones. Años después, a los 20 años, por esas casualidades de la vida, o quizás no tan casualidades, tuve una novia que me llevó a la parroquia del Pilar. Y bueno, empecé a ir a la iglesia. Y hice la confirmación, me metí en los grupos parroquiales, me fui a misionar. Y ahí es como que terminé de encauzarme, de encontrarme con algo profundo en mi corazón, que es poder encontrarme con el otro y poder ayudarlo, ¿no? Eso fue una manera muy concreta que yo encontré. Tanto fue así que, tan bien que me sentía, que me empecé a plantear de ser cura, ¿no? Y estuve 10 años con ese planteo. Yendo a misionar, dando catequesis, coordinando grupos de pastoral, ayudando a los más necesitados. Eso realmente me realizaba, pero había algo que no me cerraba, que era que, bueno, por ahí yo estaba muy contento durante todo el día mientras hacía estas actividades, pero cuando llegaba a mi casa me sentía profundamente solo, y eso, sumado a la cuestión del celibato, terminaron por hacerme ver que eso no era mi vocación, ¿no? Y fue difícil porque después de 10 años viviendo una vida, plantearse vivir algo distinto, ¿qué hago ahora? Me decía en ese entonces, tendría 30 y pico años. Y nada, fue cuestión de volver a meterme en mi corazón y ver qué era lo que más me hacía feliz y encontrarme con esto, de darme a los demás, de encontrarme con los otros, de poder ayudarlos. Y eso me hizo pensar en militar en política, que fue lo que me dediqué los siguientes años. Y cuando arranqué, estaba muy motivado. Me acuerdo que empecé, bueno, vamos a transformar la realidad, en qué puedo ayudar, qué podemos hacer de nuevo. Y bueno, nada, la política es compleja. Yo me fui encontrando de a poco con límites y no tenía las herramientas que tengo ahora. Y eso me llevó de alguna manera a desviar el foco de ayudar a las personas, ponerme más a pelear por pequeños espacios de poder, que es lo que la política, por lo general, no digo en todos los casos, terminan gastando su tiempo. Pero yo no estaba feliz con esa vida porque estaba totalmente desconectado con la vida que yo quería tener, con el sentido profundo que era poder construir un mundo mejor, ayudar a las demás personas. Y entonces me terminé chanchando. Yo creo que lo que me terminó de salvar fue una especie de inconformismo que había dentro de mi corazón. Porque si bien yo estaba cómodo, había aceptado eso, había algo en mi corazón que me decía, esto no es todo, hay algo más, vos lo has vivido en algún momento. Y esa insatisfacción me aparecía de cada tanto. Yo estaba viviendo una vida totalmente mediocre, pero uno de los pensamientos que más me hacía reflexionar era esta cuestión de que me pasaba el tiempo. Decía, che, la vida pasa y no estoy haciendo nada que realmente me apasione, nada que valga la pena. Y yo conocía algo distinto, porque yo había vivido apasionadamente. Entonces empecé a ver más herramientas de desarrollo personal, de liderazgo. Poco a poco esos libros no solo los leía, sino que los releía y además intentaba ponerlos en práctica, y fueron cambiando mi manera de ver la realidad. A medida que veía que las herramientas funcionaban, me empecé a capacitar. Estudié coaching, PNL, vi muchos temas de neurociencias, hice varios cursos en el exterior y en el país, cursos presenciales y online, y empecé a conocer distintas herramientas. El internet es maravilloso porque tenés de todo para ver ahí. Cualquier cosa que quieras aprender está en los videos de YouTube, hay tutoriales, es cuestión de meterte ahí, hay cursos online. Vos podés encontrar ahí todas las herramientas que necesitas para desarrollar la vida que querés. Y de repente
vi que estaba viendo la vida distinta. No sé, ¿viste cuando tenés una cámara de fotos que está viendo desenfocadamente un celular y empezás a enfocar el zoom hasta que puedes ver con claridad? Bueno, de repente me di cuenta que mi pensamiento no me estaba sirviendo de nada. Una de las cosas que más me impactó y que más me permitió cambiar la mirada fue descubrir que todo lo que yo pensaba no era ni verdad ni mentira. Vamos a profundizar un poco más cuando te hable de esto más adelante. Lo que sí quiero decirte en este momento es que las teorías que yo tenía para mi vida eran teorías limitantes. Porque si bien las teorías no son ni verdaderas ni falsas, no todas te ayudan a lograr lo que vos querés. No da lo mismo pensar que podés lograr algo, que la vida que vos querés es posible, que pensar que no es posible. Porque cuando vos pensás limitadamente, vos solo te estás boicoteando para no lograr lo que querés. Mientras que si vos pensás que podés y pensás lo que llamamos habilitantemente, te atraviesa el mundo de posibilidades, a que la vida que vos querés es posible lograrla. Y una de las historias más limitantes que nos podemos contar, además de la de pensar que no podemos lograr la vida que queremos tener, es la historia de víctima, que es justamente la que yo te contaba que me estaba contando. Es esta historia de decir, yo no logro lo que yo quiero, pero la responsabilidad, la culpa es de los demás. Y cuando vos no sos responsable de las cosas que te pasen, no tenés una variable para ajustar, para hacer algo distinto, porque tenés que estar esperando de que el otro cambie. Y el otro hace lo que quiere. Una de las cosas más transformadoras que viví fue cambiar esa creencia, empezar a hacerme cargo 100% de mi vida. Es decir, bueno, yo sé que hay cosas que no dependen de mí, pero yo me enfoco en aquellas que sí dependen de mí, aquellas que yo puedo tener injerencia y siempre hay algo que yo puedo cambiar. Por ejemplo, si alguien te hace algo, vos podés elegir qué hace el otro. No podés elegir controlar lo que el otro hace o deshace, pero sí podés elegir cómo reaccionar, cómo sentirte frente a lo que el otro te propone. Y yo empecé a elegir sentirme bien todos los días, vivir una vida motivada, vivir enfocado en mis objetivos, dar 2 pasitos todos los días, tener un plan de vida. Elegí pensar que la vida que yo quería era posible. Y empecé a caminar en dirección a eso y de a poco las cosas se fueron dando. Y así empecé a plantearme metas desde el mundo de lo posible. Si todo fuera posible, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Me imagino dando conferencias por todo el país, ayudando a muchísimas personas a que el mensaje de estas herramientas puedan llegar a muchísimas personas. Eso es lo que me planteo para el 2020. Pero cuando arranqué en el 2015 no tenía nada. Y dije, bueno, vamos a dar el primer paso. El primer paso va a ser dar un curso. Y así arranqué. Empecé con un curso en el barrio de La Cava. Una experiencia maravillosa, con gente maravillosa. En el segundo año me planteé dar 3 cursos. Terminé dando 5. Este año tuve que empezar a decir no, porque no podía presencialmente estar en todos los lugares que me ofrecían para dar cursos. Y ahí se me empezó a ocurrir la idea de poder hacer algo que llegue a más personas, ¿no? Porque yo quiero que estas herramientas, este mensaje, pueda llegar a muchísimas personas, porque sé que les puede cambiar la vida, como me la cambió a mí. Y entonces se me ocurrió armar un curso online, un workshop, para que las personas puedan tomar conocimiento de estas herramientas. Yo sé que con estas herramientas vos podés elegir tu vida. Qué impresionante lo que es el poder de la mente, el poder de las creencias, cómo eso impacta resultados en tu vida. Y como habrás visto en la historia, como yo te conté, es muy importante tener creencias que te abran a posibilidades y no que te las cierren. Cuando vos pensás que es posible aquello que vos querés, se abre la posibilidad que eso suceda. No quiere decir necesariamente que va a suceder, pero se abre la posibilidad que suceda. Como yo te contaba cuando hablaba de la chica que yo encaraba, si yo no encaro ninguna de las chicas lindas que me gustaban, no tengo ninguna posibilidad, salvo que venga ella y me encare. Y bueno, lo mismo pasa con el trabajo. Si yo no hago nada para construir ese trabajo que yo quiero, porque pienso que no es posible, me quedo en el sillón haciendo nada, no va a suceder, salvo que venga alguien, te toque la puerta. Puede pasar, no es muy probable. Ah, vení acá, vos sos el genio que estoy buscando para mi empresa o que para darte una oportunidad de negocio. Y si sentado en el sillón no va a suceder. Para que vos puedas generar esas posibilidades accionando masivamente para que sucedan, vos tenés que pensar que eso es posible y eso te va a abrir posibilidades a que eso pueda suceder en tu vida. La clave está en la manera en que estás pensando, la historia que te estás contando.
No sé si sabías, pero los seres humanos somos historiadores. Nos contamos historias. El tema es que esas historias no son ni verdad ni mentira. No son verdad, no son la verdad. Son una interpretación que vos haces de la realidad. Son una construcción. Pero Fede, vos me estás diciendo que todo lo que yo pienso, todas mis teorías, todo lo que yo creo respecto a la vida no es verdad ni mentira. Exactamente. Pero esto tampoco es verdad ni mentira. Es mi interpretación. Si no, fíjate, lo que yo pienso, lo que vos pensás respecto a la sociedad, la religión, la política, el fútbol, no pensamos igual. Cada uno tiene su teoría. ¿Y quién tiene la verdad? Para vos será la tuya, para mí será la mía. Cada uno tiene sus teorías, sus interpretaciones, pero no son la verdad. El único que tiene la verdad es Dios. Todos nosotros conocemos parcialidades, nos construimos una interpretación de cómo funciona la realidad, de cómo ella es, pero no es que sea de determinada manera como nosotros la vemos. Nos armamos creencias. Es como si le pusiéramos etiqueta a absolutamente todo lo que conocemos en la realidad. Le ponemos etiqueta a las demás personas, me pongo etiqueta a mí, le pongo etiqueta a cómo funciona la realidad, etiqueta al dinero, lo que significa, al amor, a las relaciones, a la amistad. Todo lo que conocemos le vamos poniendo etiquetas. Ponemos etiqueta a nosotros mismos respecto a lo que somos capaces y lo que no somos capaces de lograr, a lo que es posible en la vida o no es posible, a lo que nos merecemos o no nos merecemos. Ponemos etiqueta de absolutamente todo. Y la cuestión es que cada uno se cuenta sus propias historias, tiene sus propias etiquetas, tiene sus propias creencias. Y no es que alguien tenga la verdad o no sea la verdad, pero sí es muy importante que vos seas consciente que esas etiquetas, esas creencias, tu manera de pensar, la historia que te contás, determina lo que vos haces y lo que haces tus resultados. Si vos te contás una historia negativa que no te permite tener la vida que vos querés, no la vas a tener nunca mientras sigas pensando de esa manera. Porque acá está la clave. Si bien las creencias no son ni verdaderas ni falsas, no son neutras. No da lo mismo pensar de una manera que la otra. Vos tenés que pensar de una manera, como te conté en mi historia, que te abra posibilidades a construir esa vida que vos querés. Y para terminar, porque esta clase se está haciendo un poco larga, te voy a proponer 2 ejercicios para que hagas hasta la próxima clase que va a salir los próximos días. Pero para que las hagas a conciencia, dedicándole el tiempo que se merece. Quiero que agarres una hoja, o 2, o 3, o lo que necesites, y que escribas. Si todo fuera posible, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? Tu vida laboral, profesional, personal, financiera, emocional, todo lo que se te ocurra, y lo escribís. Es muy importante que tengas presente lo que querés para tu vida. Y el segundo ejercicio que te voy a dar tiene que ver con algo que te comenté en mi historia y que vamos a ver en profundidad la clase que viene. Y es que te hagas 100% cargo de tu vida, que te hagas responsable de todo lo que te ocurre, absolutamente. Deja de excusas, deja de echarle culpa a los demás, hacete cargo y fíjate qué podés hacer vos para cambiar esa realidad. Ah, Fede, pero a mí me pasan cosas todo el tiempo, que el gobierno, que mi jefe, que mi mujer, mi marido, qué sé yo, podríamos estar hasta in eternum de todo lo que nos sucede en la vida. Bueno, pero esas son variables que vos no podés modificar. Concentrate en aquellas variables que sí dependen de vos, de aquellas que vos podés cambiar en tu vida. Lo que hacen los demás no depende de vos. Ellos también eligen su vida. Eligen su vida, como vos. Lo que sí depende de vos y que vos podés elegir es qué haces vos con lo que los demás hacen. Es como si salieras a la calle un día de lluvia y te mojas. Uy, está lloviendo y me mojo. Sí, pero que llueva o no llueva no depende de vos. Ahora, mojarte o no mojarte sí depende de vos. Porque vos podrías elegir usar paraguas, pilotín, podrías haber mirado el pronóstico antes de salir de casa, podrías quedarte en tu casa y salir más tarde. Incluso podés elegirte cómo sentirte frente a la lluvia. Hay muchas cosas que sí dependen de vos, hay muchas cosas que vos podés elegir. Concéntrate en esas variables, concéntrate en cómo querés sentirte todos los días, concéntrate en poner el foco, en construir esa vida que vos querés todos los días, dando 2 pasitos, y vas a ver cómo tu vida va a empezar a transformarse desde el día de hoy. Finalmente, espero que te haya gustado este workshop y te voy a pedir 2 cosas más. La primera es que acá abajo de este video vas a tener un espacio para dejarme tu comentario. Déjame tu comentario, tus preguntas respecto a lo que viste en este primer día de workshop. Es muy importante para mí conocer
qué estás pensando, si te sirvió o no te sirvió y cómo te puedo ayudar mejor. Si me dejas una pregunta, por ahí te la puedo contestar en los próximos videos. Y para aquellas personas que más participen durante todo el workshop, sea a través de los mails que me están mandando, sea a través de los comentarios que me dejan acá, les voy a premiar a aquellas 2 personas que más participen con una taza del programa Elegí tu Vida. Espero tus comentarios. Y si conoces a alguna persona que le pueda servir este workshop, estas herramientas que te estoy compartiendo, alguna persona que vos conozcas que se queja todo el día que no le está sirviendo la vida que tiene, bueno, invítalo a participar de este workshop. También puedes ponerle y compartir este link para que esa persona también pueda acceder a estas herramientas. Espero tus comentarios. Nos vemos dentro de algunos días en el segundo video, donde te voy a explicar cómo puedes cambiar esas creencias inhabilitantes, esas creencias que no te permiten tener la vida que vos querés. Te mando un fuerte abrazo y, como digo siempre, que nada ni nadie te quite tus sueños.